En los videotutoriales 80, 81, 88, 89, 91 y 94 hemos visto los punteros como variables que contienen la dirección en memoria de otra variable. Los punteros de función son muy similares, con la diferencia de que lo que contiene es la dirección en memoria de una función, no de una variable. Lo vemos con esta función. El identificador ejemplo es el nombre de la función. Y al igual que las variables, las funciones se almacenan en una dirección de memoria que se les asigna cuando son creadas. Un error bastante común es querer imprimir el retorno de una función, como hacemos en esta segunda línea, pero olvidarnos de poner los paréntesis, como vemos en la primera línea. Ya dijimos en el anterior video tutorial que imprimir el nombre de una función sin paréntesis nos devuelve su dirección en memoria. Cuando decimos su dirección en memoria, lo decimos en el mismo sentido que lo hacemos al hablar de variables. No es que toda la función esté en esa dirección en memoria, que siempre son direcciones de un byte de tamaño, sino que nos devuelve la dirección del primer byte que se le ha asignado en memoria. El resto del tamaño asignado dependerá en cada caso del tipo de la función, que siempre es un tipo L-value. Y en este caso concreto se trata de un tipo que devuelve un int y no incluye parámetros. Sin embargo, con la segunda versión, que es una llamada a la función, con los paréntesis, sí que accede y se ejecuta el contenido que se encuentra en esa dirección de memoria. Así que podríamos decir, entre comillas, que los paréntesis indireccionan el puntero a la función, ejemplo, y nos permiten acceder a ella y ejecutarla. Pero lo que nos interesa de esto es entender el modo en el que C++ gestiona la memoria. Tanto cuando crea una variable, sea simple o compuesta, como cuando crea una función, el compilador sabe cómo localizarla y tratar con ella a través de la dirección en memoria que le ha asignado. Eso nos permite crear punteros a funciones que apunten a esa dirección en memoria, como ya sabemos crearlos a variables. Es lo que vamos a ver en este vídeo tutorial, los punteros de función y sus usos. Cuando empezamos a ver los punteros a variables, dijimos que más que complejos conceptualmente, no son más que variables que almacenan una dirección en memoria, lo son sintácticamente. Pues con los punteros a funciones esto aún es más cierto, porque su sintaxis es muy poco amigable, por decir algo. Es un problema menor, porque una vez entendida y que se haya trabajado un tiempo con ella no tiene por qué suponer ningún problema. Pero de entrada es de esos códigos que parecen totalmente inexplicables. Pero sí tienen una explicación que espero que quede clara al final de este vídeo tutorial. Vamos a empezar avisando sobre lo que vamos a crear. Se trata de un puntero que no toma parámetros y que devuelve un int. Decíamos antes que las funciones también tienen un tipo L-value, pero que a diferencia de las variables, ese tipo incluye tanto el tipo de retorno como el tipo de los parámetros si los tuviera. Este puntero de función no los va a tener, como tampoco los tiene la función ejemplo que hemos creado antes. Porque como pasa con las variables, para que un puntero de función pueda apuntar a una función concreta, deben coincidir en cuanto a su tipo, así que este puntero solo podrá apuntar a funciones que devuelvan un int y que no tomen parámetros, como es el caso de ejemplo. Y así creamos el puntero. Observa que si no fuera por estos paréntesis, su sintaxis sería muy clara, prácticamente igual que los punteros de variables. El tipo, el operador binario de puntero y el nombre. La única diferencia con la declaración de un puntero a una variable serían los paréntesis finales al tratarse de una función. Pero la sintaxis se complica por los otros paréntesis, que son imprescindibles. Y ya debemos saber incluso por qué son imprescindibles. Es por el tema de las prioridades. Si escribimos esta expresión sin paréntesis, ya sabemos que los espacios para el compilador no significan nada, lo leerá teniendo en cuenta las prioridades, así que el asterisco lo empareja con el tipo de retorno in, lo que lo convierte en la declaración anticipada de una función,
de nombre ejemplo ptr que no toma parámetros y que devuelve un puntero int. No hay puntero de función por ningún lado. Lo ha convertido en el tipo de retorno de una función. Pero añadiendo estos paréntesis, que lo hacen más confuso sintácticamente, hacemos que el operador asterisco se asocie al identificador de la función, que ahora sí pasa a ser un puntero de función, y no lo asocia al tipo de retorno, que seguirá siendo un int y no un parámetro int. Y prácticamente lo mismo si quisiéramos que este puntero de función fuera const. La palabra clave const tenemos que situarla dentro de los paréntesis después del asterisco. Porque de nuevo, si colocamos const antes de int, estaríamos indicando que lo que es const es el tipo de retorno, que pasaría a ser un const int. No se lo aplicamos al identificador del puntero de la función. Cuando creamos un puntero podemos inicializarlo con una función. Y los punteros de función que no sean constantes se les puede asignar también una función posteriormente. Para inicializar el puntero apuntando a una función debemos hacerlo con el operador de dirección, el ampersand, exactamente igual que con las variables. Y el identificador de la función, que recuerda que es su nombre sin los paréntesis. Lo vemos en este código con dos funciones. En main primero inicializamos el puntero ejemplo ptr, declarándolo como ya sabemos e inicializándolo después con la primera de las funciones, ejemplo. Al no ser un puntero constante, podemos modificarlo posteriormente, asignándole una nueva función, como hacemos aquí con otro ejemplo. Ahora nuestro puntero de función apunta a esa función otro ejemplo. Debemos recordar que el operador de dirección se debe aplicar al nombre de la función sin las llaves. Y también que tanto los parámetros como el tipo de retorno del puntero de función deben coincidir con los de la función a la que apunta. Lo podemos ver en estos ejemplos autoexplicativos. Solo señalar, importante, que los punteros de función también se pueden inicializar o asignárseles el valor null ptr, como vemos en esta última expresión. Una vez declarado e inicializado o asignado, ya podemos usar el puntero de función para llamar a la función a la que apunta. Esto podemos hacerlo de dos modos. La primera es a través de una indirección explícita, usando el operador de indirección, como vemos aquí. Y la segunda es a través de una indirección implícita, que vemos en este otro ejemplo. Como podemos ver, este método implícito de indirección se parece a una llamada de función normal. Y es lógico, porque recuerda que los nombres de funciones normales, como ya hemos visto, son en sí punteros a funciones. Los compiladores antiguos no admitían este método implícito, pero ya desde hace tiempo prácticamente todos los compiladores cuentan con esta funcionalidad, así que podemos utilizarla de modo estándar sin problemas. Una nota importante. Ya sabemos que al declarar una función le podemos asignar parámetros predeterminados, que se aplicarán si no se les asigna un valor al ser llamados. Pero estos parámetros predeterminados no funcionarán si accedemos a la función a través de un puntero de función. La razón es que los parámetros predeterminados deben ser resueltos ya en tiempo de compilación, de modo que si no se proporciona un argumento para un parámetro predeterminado, el compilador lo reemplaza cuando se compila el código. Pero los punteros de función se resuelven en tiempo de ejecución, así que no puede utilizar esos punteros predeterminados. Es obligatorio, en casos así, indicar un valor explícito para esos parámetros predeterminados o tendremos un error. Y también tener en cuenta que, como los punteros de función se pueden establecer a null ptr, como vimos, es una buena idea probar condicionalmente si un puntero de función, como ocurre con los punteros a variables, es un puntero nulo o no antes de llamarlo. Porque, al igual que con los punteros a variables, la indirección de un puntero de función nulo
da lugar a un comportamiento indefinido. Como siempre que se trabaja con punteros, no digamos con punteros de funciones, la pregunta más común, sobre todo con personas que han trabajado poco con C++, es ¿pero esto para qué vale? Para fastidiarte sería la respuesta más rápida. Pero ya hemos visto en el caso de los punteros que aunque en C++ moderno, cuando es posible, se aconseja primar las referencias sobre los punteros, hay casos en que los punteros son imprescindibles, porque es lo que nos devuelve el compilador después de llevar a cabo algún tipo de tarea y tenemos que tratar con ese puntero nos guste o no. Y ya hemos visto en el curso varios casos concretos. Pues respecto a las funciones, es cierto que se usan menos que los punteros a variables, pero tienen alguna utilidad muy importante. Porque los punteros de función nos permiten pasar una función como argumento a otras funciones, lo cual abre una cantidad enorme de posibilidades. Como por ejemplo, si queremos ordenar un array, dejar que sea el usuario el que decida cómo quiere ordenarlo, ascendente o descendente, por ejemplo. Para poder hacerlo, necesitamos pasar una función como argumento a otra función, y eso solo se puede hacer usando un puntero de función. Así que, aunque a veces lo parezca, los punteros no existen solo para fastidiarnos. En el próximo vídeo tutorial veremos cómo pasar funciones como argumentos a otras funciones en detalle.